estudiante, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la plataforma de la institución educativa. El día de hoy vamos a llevar la clase, ¿ya? Hoy día vamos a tener la clase de Historia del Perú, y el día de hoy ya ingresamos al intermedio tardío. Todas las culturas que se van a desarrollar en el lapso de la llegada al imperio de los incas. Por ello es importante saber cómo los incas conquistan, por ejemplo, a estas culturas que se desarrollan entre los 1200 y 1400 y son conquistados y anexados al gran imperio inca, y cómo los incas se van a llevar de estas culturas lo mejor. Por ello, mis queridos estudiantes, préstenme muchísima atención. Vamos entonces ahora nosotros a estudiar sobre la cultura Sicán. La cultura Sicán es una cultura muy importante, descubierta recién hace poco por un japonés, ¿ya? Esta cultura está ubicada nada más y nada menos que en el departamento de Lambayeque, teniendo grandes centros arquitectónicos importantísimos como Batán Grande, Apurelec, ¿no? Y tiene que ver con los territorios de Lambayeque y llegaron hasta Chiclayo. Bañado por los ríos de la Leche, río Lambayeque y río Jequetepe, este pueblo logró un gran desarrollo, enorme desarrollo y aprendizaje en metalurgia y orfebrería. Ellos fueron sus más grandes aportes hacia el imperio de los incas. Y vamos a ver y conocer hoy día un poco sobre esta cultura tan importante para nosotros y también para la anexión del gran imperio de los incas. Según los estudiosos, esta cultura se desarrollaría desde los 800 hasta el año de 1400 años, teniendo 3 etapas de desarrollo. En la fase temprana, ellos estarían entre los 700 y 900 después de Cristo. En la intermedia estarían entre los 900 y 1100, y en la fase tardía o intermedio tardío estarían entre los 1100 y los 1375, siendo anexados al imperio inca y viviendo dentro del imperio incaico, trabajando sus propios detalles hasta la conquista. Algún historiador dice que esta cultura se termina en el año de 1533 con la llegada de los españoles. Esta cultura tiene una leyenda maravillosa, pero yo no se las voy a contar, y es una tarea que ustedes van a indagar, van a buscar, y la otra semana lo vamos a comentar porque es una leyenda muy larga. Pero al mismo tiempo es una historia maravillosa, me encantó la historia. Y me encantó la forma como ellos, a ese Dios que ellos consideran Aylam, ellos lo comparan pues con los españoles porque eran rubios de ojos verdes y venían montados en caballo. Ellos tenían en su idea a un Dios con alas alado y que había venido del mar. Muy bien. Entonces, su máximo apogeo de esta cultura, pues nada menos que los siglos 1200 a 1375, que es la época en que se cree que fue anexada al imperio incaico, pero también los chimús logran conquistar a esta cultura. En el aspecto político, esta cultura importantísima logra ser gobernada por un rey sacerdote. Cabe decir que su aspecto político era teocrático. Vivía en un palacio rodeado de una fastuosa corte, y cuando moría se le enterraba en una tumba con ricas ofrendas, como se puede apreciar en una tumba hallada hace poco y que lleva el nombre de uno de sus museos, el Señor de Sicán, descubierta en la Huaca de Oro hace poco, en el año de 1991. Muy bien, ¿ya? Entonces, en el aspecto social, miren cómo estuvo estratificada esta cultura, ¿ya? Vamos a ver, los gobernantes o sacerdotes, recuerden que esta cultura tuvo como sacerdotes teocráticos, fue su forma de gobierno ellos, los sacerdotes, ¿ya? Luego tendría el cuerpo administrativo, aquellos que estarían al mando de estos sacerdotes, los artesanos especializados, y aquí están los metalúrgicos y los orfebres. No están junto con los agricultores rurales, ellos están junto con los, en un grupo muy especial, pues ellos logran desarrollar un trabajo
realmente precioso que vamos a explicar en el transcurso de nuestra clase. Y al final vamos a tener a los campesinos y agricultores, que por cierto es una gran actividad desarrollada también en esta cultura, la cultura SICAM, ¿no? Que tiene 3 etapas de desarrollo. Entonces, en el aspecto social, un poco para reafirmar, ya lo dicho, los Lambayeque o la cultura Sicán, que son los 2 nombres con el que se lo conoce en historia, tuvieron una rígida estratificación social. En la cima de su pirámide social estaba la élite, y esta estaba conformada por el rey sacerdote y toda su familia. Nadie más podía ingresar a este lugar especial. Luego se hallaba el cuerpo de administradores, quienes se encargaban de vigilar el orden económico y los tributos que recibiría este rey de parte de toda su comunidad. Luego vendrían los artesanos y especialistas, quienes producían bienes de lujo para la élite y también para exportar, porque también otra de sus actividades fue el comercio. Y por último estaba la gente común, la gente agricultora de campo, que trabajaba para mantener a todas las clases anteriores. Aspecto económico, y atiéndanme bien, por favor, porque recuerden que nosotros trabajamos, una de nuestras competencias es la parte económica de todas las culturas. La economía estuvo basada en esta cultura, en la agricultura intensiva y por irrigación. Cabe decir, al tener grandes campos desérticos, ellos tenían que irrigar estos campos y lograron producir. Los lambayeques heredaron parte de los sistemas de irrigación constituidos por los moche. ¿Ven? Cabe decir, cuando los moches declinan, ellos van a surgir de las cenizas de los moches. Y gran parte del aprendizaje de las estrategias de agricultura de los moches, ellos lo van a asumir como parte de ellos. Pero las obras de los Sicán o Lambayeques fueron mucho más colosales, porque los espacios que lograron irrigar fueron mucho más grandes. Cabe decir, tienen la autoría de casi toda la red de canales, bocatomas y reservorios que articuló los valles de Reque, Lambayeque, La Leche y Saña, que son grandes valles del norte. ¿Ya? Destacan entonces los canales denominados, y atiendan acá, porque lo voy a poner como pregunta de examen. Y ahí lo estoy subrayando en color rojo, ¿ya? Taimi Antiguo, Coyique y Racarrumi. ¿Qué quiere decir, chicos? Las obras de canales, de bocatoma, reservorios, para que ellos puedan irrigar. ¿Y qué nombre significa? Ustedes a veces se preguntarán, la Miss habla y piensa que nosotros sabemos, y yo les voy a explicar, mis queridos chicos. Los reservorios no son nada más y nada menos que grandes espacios donde se acumulaba agua. Y se podía ver a gran... Era como tener una piscina enorme, por decirle así, para que ustedes me puedan entender, ¿ya? Y donde ellos guardaban el agua para el tiempo de sequía. Y cuando ellos necesitaban regar sus campos, sacaban el agua de estas represas. Hoy en el Perú, nosotros tenemos las represas de Gallito Ciego y muchas otras represas más que muchos gobernantes, presidentes del pasado han hecho para que estos valles puedan ser irrigados, siguiendo la técnica ancestral. Pero también los canales de regadío para que puedan llegar de los ríos que tiene esta zona, para que puedan llegar hasta el campo de cultivo. ¿Ya? Son canales de regadío que van abriendo ellos como surcos para que el agua vaya corriendo y llegue a este lugar de estos territorios y puedan producir. Muy bien. El resultado de este trabajo maravilloso fue una agricultura próspera. Por ello se dice que la base económica de la cultura Sicán o Lambayeque estuvo en la agricultura intensiva y por irrigación, ¿no? ¿Qué cosa prosperaron ellos? Los payares, los frijoles, el camote, la calabaza, el zapallo loche, ese zapallo que las mamás compran y que es muy caro, pero que sirve para hacer asado de zapallo loche, maíz y algodón. Ello convirtió a la costa norte peruana, porque esta cultura se desarrolla en la costa norte del Perú, Lambayeque, Trujillo, ¿ya? En la zona más rica y productiva del antiguo Perú. Pudo también articular otros valles y estar en una zona estratégica fácil de vincularse con las distintas regiones, cabe decir con el centro y con el sur del Perú. Y entonces ustedes me dirán, Miss, ¿y con qué otras culturas ellos se relacionaban? Si se desarrollaban entre los 1200 y los 1400, y nosotros vamos a estudiar esas culturas más adelante, se relacionaban con la cultura Chancay, en el centro del Perú, y en el sur con la cultura Chincha. ¿Ya?
Culturas y también con los moche. Los moche eran sus vecinos más cerca de estos sicam. ¿Ya? Y con todos ellos se relacionaban para poder comercializar. Ya en una época de gobierno de los moche con el rey Chimu Cápac, ¿ya? Ellos son conquistados y asimilados al reino Chimú. Y el reino Chimú es asimilado al imperio incaico a través del hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, un gran explorador que hoy día vamos a conocer también su historia. Articular algunos valles los convirtió a ellos también en grandes comerciantes, pero su actividad principal, repito una vez más, fue la actividad en agricultura intensiva y por irrigación, porque ellos de verdad que produjeron mucho en estos campos agrícolas. En arquitectura van a sobresalir grandes centros arquitectónicos, como por ejemplo Batán, ¿ya? En Lambayeque construyeron grandes complejos monumentales en donde residían o vivían los reyes sacerdotes. Desde aquí estos reyes sacerdotes dirigían el culto religioso y se administraba la economía. Por el tamaño y la existencia de barrios populares, algunos estudiosos prefieren considerarlos centros ceremoniales y no ciudadelas. El pueblo vivía alrededor de estos palacios construidos para estos reyes sacerdotes y solo ingresaban para pagar tributo u ofrendar a sus dioses. El pueblo no podía ingresar a estos recintos ceremoniales, solamente ahí vivía el rey, sacerdote y su familia. Estos complejos eran grandes, con variadas pirámides hechas de ladrillo y de adobe, todas truncas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo de truncas, hablo de esto, mire, ¿no? Igualito como la ciudadela de Chanchan en Chimú, que vamos a verlo más adelante. Muy bien. Sin vértice ni punta, igual que la de los moches, debido a las lluvias torrenciales que caen de tiempo en tiempo y a la acción de los inescrupulosos huaqueros, ladrones de tumbas antiguas. Muestran poco de su antigua imponencia arquitectónica, están muy deterioradas. Las principales pirámides que nosotros vamos a poder encontrar están en Batán Grande, Tucumé y Apurelé. Y estas son las fotos de Tucumé y de Batán, que ya se encuentran así, porque los huaqueros los han saqueado y también porque el viento, la lluvia, lo ha corroído. Pero cuando los arqueólogos empiezan a excavar, mis queridos estudiantes, pueden encontrar ofrendas como el señor de Sicán lleno de oro y plata. Y cuando les hablo de oro, no les miento. Este pueblo fue uno de los mejores y quizá los chimús se robaron el título de ser grandes orfebres de estos hombres. Pues de estos se emplearon, dice, primero aprendieron de los moche. Recuerda que los mochicas vivieron antes que ellos. Ellos aprendieron de los moches, pero ellos también aprendieron a hacer mucho más. Cubrieron todo proceso metalúrgico, desde la extracción de metal, desde las minas, traían el oro, ellos lo preparaban las aleaciones y precisamente superaron a los mochicas. En orfebrería tuvieron el arte de hacer joyas, verdaderos maestros, verdaderos maestros. Hicieron máscaras, hicieron tumis, que eran los cuchillos ceremoniales. También hicieron cetros, que eran las varas ceremoniales de oro, vasos parecidos a los queros para tomar en la ceremonia, brazaletes, orejeras, collares y muchos de ellos con la imagen de su dios Nailán, el dios que según ellos vino desde el mar y que tenía una forma alada. Y por ello las máscaras van a tener esta forma. Y pude pues colocar una máscara para que ustedes puedan ver. Esta es una máscara auténtica llena de oro, ya hecha en oro, que sí he encontrado en una de las tumbas del señor de Sicam. ¿Ya? Y vamos a ver los vasos de oro, mis queridos estudiantes, que ellos también han podido trabajar y que dominaron ellos a la perfección para poder ver, y esto pues está en los museos del norte del Perú, ¿no? El oro con el que ellos podían trabajar. O sea, ellos dominaron realmente la metalurgia. Recordemos que los pueblos del Perú en un primer inicio trabajaron la piedra y con la piedra trabajaron maravillosamente. Aprendieron tan bien la piedra que por ello tenemos nosotros el periodo lítico, el periodo neolítico, tenemos el periodo ya de piedra pulimentada, la lítica ya más fina, y al final ellos empezaron a trabajar lo mismo con orfebrería, tanto con extrayendo los minerales del oro, la plata, el cobre, el bronce, y lograron hacer estas maravillas. Destacan especialmente el tumi de Lambayeque, el cuchillo ceremonial.
y es muy destacable la máscara funeraria de oro que representa a los rasgos de su dios Nailam. Ellos fueron muy grandes. Si bien es cierto, la base de su economía fue la agricultura, una de las actividades fue la metalurgia y la orfebrería. Pero es que recuerden que en ese entonces ellos no vendían estas cosas, eso lo tenían para uso personal. Ellos no entendían que el oro se podía comercializar. Muy bien, chicos. La cultura chincha, porque hoy día vamos a hablar de estas dos culturas y luego vamos a hacer las preguntas. La cultura chincha, a diferencia de los sicán, que se desarrollan en el norte del Perú, ¿ya? La cultura chincha se desarrolla en el sur del Perú, ¿ya? Muy bien, voy a colocar yo un mapita que voy a sacar por acá, porque necesito que nos ubiquemos, a ver un poquito por acá, un mapa del Perú, ¿ya? A ver, por favor. Cuando estoy compartiendo no puedo hacer esto, a ver, ya, ahora sí. Vamos a buscar un mapa del Perú para poder trabajar. Ya, para poder trabajar nosotros y saber, ya estamos acá. Y vamos a ver el mapa de Sicán, ya, el mapa de Sicán, de la cultura Sicán, y vamos a ver también el mapa en el Perú del norte del Perú. Y acá estamos. Creo que este mapita me va a servir para ambas culturas. Muy bien, chicos. A ver. Aquí estamos. Y voy a copiar esta imagen y me la voy a llevar a donde estamos trabajando nosotros. ¿Ustedes están viendo, chicos, un PowerPoint de la cultura chincha? ¿Sí? A ver, ¿quién me habla, chicos? ¿Sí? ¿Estamos viendo la cultura chincha? ¿Fadia? Muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, Tucumé, Sicán, se va a desarrollar al norte acá, miren. ¿Ven? En esta parte del Perú. ¿Ya? Cuando yo digo norte, toda esta parte es el norte, pues chicos, norte y sur, sur es la parte de abajo. El norte del Perú es Sicán, que se desarrolla entre los 1200 y 1375. Es anexado al reino de Chimú y más tarde Chimú es anexado al imperio de los incas. Y cuando hablamos de Chincha nos vamos abajo, que es el sur del Perú acá, a donde está Ica, Chincha, Nazca. Y es ahí a donde se va a desarrollar, ¿quién? Esta cultura, la cultura de Chincha. Entonces voy a sacar esta imagen que solamente es momentánea para volver aquí. Y aquí estamos en el otro codito del... A ver, voy a volver a poner acá la otra imagen para comparar. ¿Ven? En este codito que está acá del Perú, ya, en esta parte que sobresale, pasando de Lima, va a quedar Chincha aquí, justo acá. ¿Ya? Acá ven ustedes ese codito y ahí aquí va a quedar Tambo de Mora o va a quedar la cultura chincha. Ahí queda Pisco, Cañete, primero Cañete, Chincha, Pisco, Ica, ahí en el sur del Perú. Ya nos estamos ubicando en el Perú para no perdernos. Yo hago esto para no perdernos y poder ubicarnos geográficamente donde nos encontramos nosotros. Muy bien, y ahora sí vamos a retirar esta imagen. Muy bien, ya entendemos qué parte del Perú es, entonces es el sur del Perú. Y ahí ocupa este espacio territorial la cultura chincha, que fue otra cultura importantísima que se desarrolla entre los 1200 y el año de 1400 y es anexada al imperio de los incas. Muy bien. En política fue un señorío dominado también por una casta sacerdotal, así como los de Sicán. Este contó con el apoyo también de una casta guerrera. A diferencia de Sicán, este pueblo fue eminentemente guerrero. Se dice que cuando ellos iban a buscar guerra para expansionarse y crecer más territorialmente, le cortaban la cabeza a sus enemigos y con la cabeza en mano entraban triunfante a los pueblos, lo cual significaba que era un signo de valentía. Existió también una poderosa casta comercial. Miren la diferencia entre uno y otro. En el reino Sicán, su base económica fue la agricultura. Ellos aprendieron técnicas de cómo llevar el agua hacia los grandes territorios arenosos, ¿no? Desérticos, y ellos lograron pues producir mucho más que otras culturas. Esa fue la base.
Pero culturalmente, ¿qué cosa nos han dejado? Los mejores orfebres y los mejores metalúrgicos. Pudieron trabajar las máscaras, pudieron trabajar el cuchillo de oro, brazaletes y todas las maravillas que nos han dejado el reino de Sicam. A diferencia de los chinchas, estos también fueron gobernados por sacerdotes, ¿ya? Pero también tenían en su casta, en su grupo social, ¿ya? Como parte importante, tenían a la casta guerrera, que eran los jefes militares, aquellos que le conseguían más territorio a este sacerdote. Entonces el sacerdote le guardaba reverencia, que eran los guerreros, ¿ya? Y por último, tenían a la casta comercial, porque los chinchas, mis queridos estudiantes, según los historiadores, son comparados a los fenicios. ¿Mm? Y en Historia Universal, ustedes saben que cuando hablamos de los fenicios, la cultura fenicia, ellos fueron grandes hombres que fabricaron embarcaciones, porque la naturaleza les había dado muchos árboles de donde cogían la madera y habían fabricado hermosos barcos, hermosos galeones con los cuales comercializaban por todo Oriente. Nosotros, ¿ya? Tuvimos no la madera, tuvimos la totora, con el cual los hombres de Chincha lograron elaborar muchas balsas, ¿ya? Y con ellos fuimos grandes comerciantes, por eso se necesitó una casta, un grupo de hombres que pueda comercializar, no lo olviden. Y vamos a ver ahora cuando hablemos de la economía de los chinchas. Sus principales actividades económicas fueron la agricultura, pero también la pesca. Y principalmente, atiendan acá cuando yo les pregunte, la base económica de la cultura chincha, el comercio. Aún más importante que los caminos, que el Inca tuvo los caminos, ¿no? Los caminos del Inca, esos caminos de tierra donde todo el mundo podía caminar. Para los chinchas más importante eran las rutas en el mar, rutas de comercio marítimo. Pues su tecnología en navegación les permitía llegar hasta los extremos puntos del norte y sur del Perú. Se sabe incluso que ellos llegaron hasta Centroamérica. Y ustedes me dirán, Miss, ¿qué es Centroamérica? Si vemos el mapa del continente americano, salieron del territorio peruano y llegaron al centro de América. ¿Y qué país queda en el centro de América? Hasta Panamá. ¿Ya? ¿Y qué tenían que hacer ellos por allá? Vamos a ver qué cosa iban a hacer ellos allá. Pues una de sus exportaciones claves eran la concha de Spondylus, propias del Ecuador y del Perú, que fueron halladas en Centroamérica. ¿Y quiénes los llevaron? Los grandes comerciantes de Chincha. Muy bien, ¿ya? Y ahora ustedes me dirán, profesora, ¿y qué es la concha Spondylus? Y yo siempre hablo y de verdad y nunca les pongo la imagen. Les voy a poner la imagen para poder entender sobre las conchas de Spondylus, ¿ya? Porque ¿qué tienen que ver estas conchas de Spondylus que no las tengamos ahora nosotros? A ver imágenes, ¿ya? Muy bien, ahí estamos. Ya, a ver, estas de acá. Copiar imagen, y aquí nuevamente vuelvo con ustedes, ¿ya? Vuelvo a la clase de ustedes. ¿Dónde estamos acá? Agrando mi imagen, estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir, nuevamente voy a compartir, y estoy en mi clase de historia. Muy bien, chicos. Y este es el Spondylus. ¿Ya? Que es la conchita de mar con el cual se preparan los famosos ceviches. Pero mírenla bien. No es la conchita que nosotros vemos. Las conchitas que nosotros vemos son blancas o son media marroncitas. No es rosada. Las conchitas son de los ceviches calamares. Muy bien, Jorge. Pero estas conchitas son más especiales. Estas solamente se produce, o el mar produce estas conchitas cada 4 años. Cuando se produce el fenómeno del Niño. Y las aguas calientes llegan del norte del Perú. Y el norte del Perú está Ecuador. Entonces, solamente Perú y Ecuador poseen estas conchas de Spondylus, y no todos los años, solamente cada 4 años, cuando aparece la corriente del Niño, esa corriente malcriada que a veces nos cambia con fenómenos meteorológicos en el Perú, esa también hace muchos años, pero a ellos,
Ellos le tenían una reverencia a esta concha de espóndilos, porque no lo utilizaban solamente para comer. Para ellos era el manjar de los dioses. Comerlo era en ceremonia, ¿ya? Y con estas conchitas enterraban a sus muertos más importantes. Por ello servía para hacer pago a la tierra. Por ello que esta conchita fue muy importante en esa época. Entonces, ¿qué cosa comercializaban los chinchas? Estas conchitas, porque el Perú las tiene. Y cada 4 años ellos iban con sus embarcaciones a poder traer, pero no iban solos. ¿Ya? Ahora les voy a explicar qué cosas llevaban también. Sus grandes habilidades comerciales de los chinchas fueron tales que lograron extender su influencia por todo el territorio inca, antes de que éste se convirtiera en imperio. Antes de que el Inca fuese imperio, era un gobierno regional que ya mantenía relaciones con los chimús, porque los chimús fueron grandes comerciantes. Se cree que gracias a la influencia comercial de los chinchas, el quechua se hizo útil en los Andes, o sea, el idioma quechua, porque el comerciante lo hablaba para que todos hablaran y pudieran entender qué cosas estaban vendiendo. Tuvieron el mérito de organizar un comercio triangular, en el que ellos fueron el puente comercial. ¿Entre dónde? Ya ustedes han visto el mapa del Perú, ¿no? ¿Y dónde está Chincha? En el sur del Perú. Imagínense de ahí, fácilmente pueden llegar a la meseta del Collao, porque está cerca, pues el lago Titicaca, ¿no? La meseta del Collao, y luego poder llegar hasta Ecuador. Y ahora vamos a triangular. Entonces yo voy a hacer algo para que ustedes puedan entender cuál era la ruta de estos hombres, porque a mí siempre me gusta que ustedes aprendan, ¿ya? ¿Cuál era la ruta que ellos utilizaban para poder comercializar? Y nuevamente voy a poner mapa del Perú. Mapa del Perú, y me va a salir un mapa del Perú. Ya estamos acá. ¿Ya? Un mapita, ya está, este mapita, que lo veo que está bastante coquetón y bonito como para poder enseñarnos a nosotros qué es lo que queremos hacer. Ahí está. Y nuevamente voy a colocar acá, ¿estamos viendo? ¿Están viendo el mapita, chicos? Sí, Miss. Muy bien, ahora vamos a triangular. ¿Dónde estaban los chimús? Los chincha. Acá donde está Ica, pues chicos, acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a insertar ahora. Vamos a ver qué es lo que hacían estos hombres, qué es lo que hacían, formas. Y acá voy a triangular. Yo estoy acá, que es Ica, ¿ya? Y de acá puedo navegar hasta Ecuador. Pero le voy a poner con, ya está. Porque ahí estaba Tumbes, pues y acá está Ecuador. ¿Dónde había qué cosa? Las conchas de espóndilo. ¿Y por dónde viene la corriente del Niño? Por acá la corriente del Niño cada 4 años. Entonces, entre Tumbes y Ecuador, vamos a tener nosotros las conchas de espóndilo. ¿Listo? Ese era uno. El otro, ¿cómo vamos a triangular? Nuevamente insertamos formas, otra vez, y vamos a llegar desde acá, que era Chincha, hacia Puno. Y nuevamente le voy a poner el color negro. Y está. Porque ¿qué cosa había en Puno? Hasta allá llegaban. Y vamos a ver qué cosa tenía o tenían de allá y por qué iban para allá. ¿Listo? Y hasta acá. Y acá vamos a triangular, ¿ya? Para poder llegar. ¿Listo? Y lo vamos a pintar. Ese era su centro de comercio. Y ellos comercializaban por todos estos pueblos que están acá. ¿Mm? Fueron grandes comerciantes, mis queridos estudiantes. Están viendo el dibujo. Yo no lo puedo hacer todo porque no me alcanza el PowerPoint, pero para eso está la clase y el que me escuche en clase atiende y aprende. Porque esto lo tengo que borrar para volver a pasar a mi otro PowerPoint. ¿Ya? Desde Ica, porque acá está Chincha, Pisco, Nazca, Ica. Desde acá llegaban todo por mar, porque ellos eran grandes navegantes, y llegaban hasta Ecuador. Y utilizaban todo este triángulo donde ellos podían vender. Definitivamente por acá pues no navegaban. Pero lo más importante era que traían de acá, de Puno, ellos traían muchas cosas, este era su punto principal, que era Chincha, y de acá podían llevar a todos estos pueblos de la costa. ¿Y quiénes estaban en estos pueblos de la costa? Acá, en La Libertad, estaban los Icán Lambayeque. Acá estaban los Chimús. Acá estaban los Chancay. Y en la sierra estaban otros pueblos como los Huancas, los Aymaras y también el reino cusqueño del Cusco.
los que al final llegaron a ser los incas. Tenían dominada toda esta zona comercialmente. Muy bien, vamos a desaparecerlo, me da mucha pena, pero es así, hay que desaparecer estos para poder continuar. Muy bien, ¿no? Y por vía marítima comercializaron con el Cusco y el altiplano los productos más codiciados de la sierra. ¿Cuáles fueron? El charqui, la lana y algunos metales. Y seguimos. El charqui, la lana. ¿Y el charqui dónde lo traían? De Puno, pues, del altiplano. ¿Por qué? Porque ahí la gente hace mucho frío. A 4.800 metros sobre el nivel del mar se hace el charqui. ¿Qué es el charqui, chicos? Es carne de llama y carne de alpaca que se deja secar. Y como el frío es tan grande, allá se seca, salado se seca y puede durar hasta 5 años. No se pudre, no se malogra la carne. Una de las técnicas que aprendieron los incas para conservar alimentos. Y cuando te la quieres comer, ¿qué haces? La remojas durante 2 días. Le vas cambiando de agua para que vaya saliendo la sal. Y te queda una carne deliciosa con el que se hace el famoso oyuquito con charqui, que es un plato típico de la comida peruana. El poderío del rey Chincha, escuchen, se midió por la cantidad de balsas que tenía. Si los fenicios tuvieron cientos de balsas hechas de madera, estos tuvieron más de 200 balsas de totora. Con esto se dice que por lo menos comercializaron todo el litoral del mar de Grau. Como ya les hice la triangulación, ellos por todo el mar y tenían a los pueblos de Chancay, a los pueblos de Chimú, a los pueblos de Sicán y todos los pueblos en esa fila. Muy bien. Incluso llegaron a Ecuador y Colombia por el norte y Chile por el puerto Valdivia. Por el sur, los chinchas comercializaron ¿qué cosa? Chuño. ¿Qué cosa es el chuño, chicos? La papa también secada, ¿ya? Que puede durar muchísimos años, hasta 10 o 20 años. Por eso que los pueblos no se morían de hambre. En caso de una sequía, en caso de que no pudiesen producir sus campos, ellos consumían estos alimentos, así como el charqui, lana diversas, cobre, pescado de la costa se lo llevaban a la sierra. O sea que los hombres de la sierra consumían pescado, pero pescado seco, salado, ¿no? Lo que ahora en las costas del Perú, en época de Semana Santa, se prepara el plato de charquicán. Pregúntele, mami, ¿qué cosa es el charquicán? Es pescado seco salado, que luego se remoja y luego se prepara muy rico con papa picante en época de Semana Santa. Así vivieron antes, cuando no había la refrigeradora, mis queridos estudiantes. ¿Qué más comercializaban? Maíz, huacos. Y traían el muyu. El muyu es la concha de Spondylus, que el nombre quechua es muyu. ¿Ya? Las coloradas. Ellos fueron conocidos, escuchen, comparados a los fenicios de América, grandes navegantes y grandes comerciantes. Entonces, ¿por qué sobresalen? Por eso yo quise incidir en el tema económico de los chinchas. Pero nos dejaron otras cosas también los chinchas, chicos. La cerámica polícroma de pintura blanca y negra sobre pardo rojo de formas ovoides que ustedes están apreciando acá en este momento, ¿ya? ¿Listo? De base acampanada. La representación de una botella, ¿no? Destacan entre ellos las figuritas de mar, porque le tendieron mucho tributo al mar, las aves del mar, las olas del mar, etcétera, ¿no? Fue la cerámica que ellos trabajaron. Y en arquitectura, materiales de construcción de adobe y barro, restos arquitectónicos, el tambo de Mora, por ejemplo, la Huaca Centinela, el Cumbe, Fortaleza de Húngara, el santuario de Urpihuachay, han dejado, pero el tiempo también, mira, las ha corroído, ¿no? Pero los han dejado. Y en religión fueron politeístas, tuvieron muchos dioses. Uno de esos dioses importantes, atiendan acá, fue Chinchay Camán. ¿Ya? No lo olviden. Y Urpi Huachay, diosa paloma. Se dice que la cultura chincha no desaparece. Es conquistada por los incas durante el gobierno de Pachacútec, pero es conquistada por uno de los hermanos de Pachacútec. ¿Ya? Por Tupac Yupanqui es anexada al Gran Imperio Incaico de manera pacífica. Es más, se dice que la llegada de los españoles, quien acompañaba al Inca, ¿ya? Con su corte, era el rey de Chincha. ¿Ya? Porque ellos fueron bien tratados también dentro del imperio de los incas. Muy bien, mis queridos estudiantes, fueron 2 culturas maravillosas. Hemos visto lo que nos han podido dejar de manera muy, muy pequeña, pero nos han dejado un gran aporte a la humanidad.
No tenemos nada que envidiarle. Si unos aprovecharon la madera, los hombres del Perú aprovecharon la totora. Y hasta ahora en el norte del Perú se sigue utilizando los botecitos de totora, que son los caballitos de totora, ya como un tema turístico. Antiguamente se hacía como para poder ir a traer peces, ¿no? Para poder pescar, para poder ir de un lugar a otro, ¿no? Pero las balsas ya no se hacen ahora, eran mucho más grandes, mucho más pesadas de poder fabricar. Y se dice que los chinchas tuvieron más de 200 embarcaciones, lo cual lo convierte en uno de los pueblos con más gran comercio que tuvieron, y de ello aprendieron los incas. Entonces los incas aprendieron a comercializar de los chimús y aprendieron todo lo que era orfebrería y metalurgia del pueblo de Sicán, así como también las técnicas agrícolas para poder irrigar los grandes campos de cultivo. Y por eso el Inca tenía una gran producción y que no se morían de hambre, incluso cuando todo un pueblo podía pasar algún fenómeno, como ahora, por ejemplo, algún fenómeno como la corriente del Niño, que se sale el río y mucha gente se queda de hambre, el Inca podía entregarle los productos para que cuando ellos nuevamente cosecharan se los devolvieran para seguir ayudando a otros pueblos, y así nunca los pueblos pasaron hambre. No hubo tuberculosis, no hubo anemia dentro de la época del imperio de los incas, ni tampoco de las culturas, porque todas supieron aprovechar los recursos que tenía para poder sembrar, ¿no? Si, por ejemplo, los chimús no podían ellos sembrar porque tenían grandes extensiones, empezaban a excavar la tierra hasta que llegara a una parte importante que era la parte frisa del suelo, y ahí empezaban a echarle guano, abonos, y sembraban sus plantas para protegerse de mucho calor. Otros utilizaron represas, en Chincha utilizaron acueductos, por ejemplo, ¿no? Acueductos para poder llegar hasta ahí, y hasta ahora los hombres, los agricultores de Chincha, siguen utilizando los acueductos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Canales subterráneos que hicieron los chinchas en el año de 1200. Y en la actualidad nosotros, con toda la tecnología científica que tenemos y la inteligencia que tenemos, no hacemos eso, y muchos campos se van perdiendo y se van llenando de zonas invadidas por muchas personas, y estamos dejando de sembrar, y que nos pueden dar y abastecer pues a las ciudades con estos productos, ¿no? Así que es muy importante cómo poder revalorar también lo que nos han dejado estas culturas, ¿no? Y sobre todo porque Sicán, chicos, que fue la cultura del norte, fue descubierta hace poco, y sus estudios también es hace poco cuando se fueron descubriendo mediante los proyectos de poder recuperar las momias al momento de abrir tumbas. Ahí se van a encontrar pues con muchas sorpresas, ¿no? Y van a darse cuenta que no pertenecían a la cultura moche ni la cultura chimú, sino a una nueva cultura que es la cultura Sicán o lambayeque, ¿no? Que ya va tomando su propio nombre, así como la cultura chancay que últimamente se descubrió. Son culturas que se van anexando, y la cultura chincha, que fue una de las más importantes también, ¿no? Entonces, miren cuánto vamos aprendiendo. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, nos vamos a pedir, vamos a ingresar a ver nuestras fichas de trabajo para poder compartirla, ¿ya? Y para poder empezar a trabajar nosotros las respuestas, que son bastante sencillas, estudiantes, y que vamos a responderla con ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver ahora, la primera pregunta. Indique en qué basaron su